y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, y con este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuyo énfasis es celebrando el mes de la Biblia, los invito y les doy la más cordial bienvenida a este culto. Y para comenzar, los invito a tener un momento de oración. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que se van a conectar, Señor, para compartir, Señor, y pasar, Señor, un momento, Señor, agradable, Señor, como hermanos, Señor, y familia, Señor, que somos, Padre bendito. Bendiga, Señor, el inicio de este culto, Señor. Bendiga, Señor, a los hermanos, Señor, que van a agradecer, Señor. Bendiga, Señor, los testimonios, Padre bendito. Bendiga también, Señor, las alabanzas, Padre celestial, y la exhortación, Señor, de su palabra. Esto, Señor, se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora los invito a alabar al Señor con estas hermosas alabanzas. Poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Estás
Tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a... Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les invito a orar en esta mañana por las necesidades de nuestra iglesia. Amado Padre Celestial, venimos a alabarte, a honrarte y a glorificarte con todo nuestro ser. Te damos la gloria, la honra, el honor y la exaltación. Traemos peticiones y necesidades de nuestros hermanos, familias, amigos y de todas las personas que sufren sin tu presencia en sus vidas. Oramos, Señor, por el hermano Rodrigo, ya que su licencia por parálisis facial fue rechazada. Dale fuerza a mi hermano Rodrigo, Señor, para que confíe siempre en tu amor y en tu poder. Oramos por la hermana Eira Hernández, que tiene un cáncer de mama. También oramos por Clara Trujillo, de la Misión El Olivar, que tiene cáncer de tiroides. Por Marcos Vidal, Señor, por cáncer a los huesos, por el tratamiento que necesita y también para que te acepten su vida. Por Elena Rodríguez, de la Misión El Olivar, que será operada el lunes con líquido en sus pulmones. También por la hermana Gabriela, Señor, que está con su accidente vascular, Señor, para que tú bendigas a su esposo, Señor, y le des la fuerza y la fortaleza necesaria para atenderla y cuidarla, Señor, y renueve sus fuerzas de ánimo a él. También, Señor, te agradecemos, mi Dios amado, por tenerte en nuestra vida. Te rogamos, Señor, por nuestra vuelta al templo, a las reuniones presenciales, y te rogamos que nos ayudes a seguir con las instrucciones de las autoridades de la salud para que podamos mostrar nuestro templo como un lugar seguro para reunirnos y juntos alabarte, honrarte y glorificarte y seguir con nuestro trabajo misionero de entregar el mensaje de salvación que transforme vidas en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Que tu santa presencia se manifieste en cada uno para servirte con los dones y capacidades que tú nos has entregado, Señor. También rogamos por la familia del pastor Probando Adán Conoñao. Su suegro fue encontrado muerto, Señor, en un predio cercano a su domicilio. Rogamos por fortaleza y paz en estos momentos tan duros y difíciles para su familia. Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos y dejamos todas estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, una breve historia de la Biblia Reina Valera 1960. Debe su nombre a los esfuerzos de Casiodoro de Reina, su autor, materializados en la Biblia del Oso, con el título original La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada al español en el año 1569. Y Cipriano de Valera, su primer revisor, materializados en la Biblia del Cántaro, en Ámsterdam, Holanda, el año 1602. Ambos estaban en el exilio en España, en Sevilla, por las persecuciones de la Inquisición,
debido a que estos eran monjes católicos, pero simpatizaban mucho con las ideas de Lutero y Calvino. Las anteriores traducciones al castellano, como las auspiciadas, es decir, favorecidas por los monarcas castellanos Alfonso X, llamado el Sabio, y Juan II, no habían contado con mayor difusión, en vista que la predicación y lectura pública del texto bíblico se realizaba entonces en el idioma latín, en la lengua latina, siguiendo la Vulgata de Jerónimo de Estridón, considerada la única versión canónica para la Iglesia Católica. Es decir, la única que estaba reconocida dentro de lo que se consideró libros inspirados. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina luterana de lectura directa de la Biblia como única fuente de vida o de doctrina válida y práctica cristianas, los protestantes emprendieron varias traducciones a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas maternas de cada país. Hubo varias traducciones como las de Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas, Juan de Valdés, Juan Diego de la Medina y Julián Hernández. Pero el traductor principal fue Casiodoro de Reina y el primer revisor Cipriano de Valera. En el año 1569 se publicó en Basilea, Suiza, la primera versión llamada la Biblia del Oso. También el texto revisado, impreso en Ámsterdam, Holanda, en el año 1602, fue el más difundido de las versiones de la Biblia en idioma castellano durante varios siglos. Dos grupos de bautistas independientes de México han hecho revisiones de la Reina Valera con el fin de, entre comillas, purificar su texto y alinearla más con el Textus Receptus. El Textus Receptus es el texto recibido, es el texto original de las traducciones griegas de Erasmo. En mayo del año 2009, las Sociedades Bíblicas Unidas sacaron a la luz la nueva versión de la Reina Valera, en la que a los textos de la Reina Valera actualizada de 1995 han sido nuevamente reinsertados libros deuterocanónicos que estaban en la versión original de Reina, pero en forma de apéndice, como en la versión de Valera de 1602. Actualmente, la Sociedad Bíblica Trinitaria se encuentra unando esfuerzos en el mundo hispano parlante para trabajar en una revisión de la Biblia Reina Valera de 1909, considerada por algunos biblistas como una joya de la hispanidad, debido a que le atribuyen gran fidelidad y precisión al modo en que reproduce el texto masorético. El texto masorético es el texto tradicional, es decir, la traducción concepto por concepto y no palabra por palabra. Eso significa masoreto con traducción concepto por concepto. Y el textus receptus es el texto recibido, original. Bueno, la idea central es actualizar el lenguaje y los arcaísmos del castellano de comienzo del siglo XX y no utilizar el texto crítico ni manuscritos despegados de la tradición de los masoretas. Esta labor fue realizada especialmente en la Reina Valera revisada
que es la que actualmente nosotros usamos y que se usa mucho en todo el mundo, de la hispanoparlante, digamos. Esto es una pincelada solamente, hay muchos detalles, solamente quisimos hacer énfasis en lo que es más resaltante. De manera que esa sería una breve historia de la Biblia Reina Valera. Amén. El Señor les bendiga. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta tarde y el énfasis de este mes es celebrando el mes de la Biblia. ¿Por qué celebrando el mes de la Biblia? Porque en este mes, el 28 de septiembre de 1569, por Casiodoro de Reina, la publicó en Suiza
A esta Biblia la llamaron la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia al castellano, ya más de, a la fecha de hoy, 452 años. ¿Por qué la Biblia del oso? También porque en su etapa salía un oso tomando, ¿no es cierto?, la miel de abeja que estaba en un árbol. A lo mejor Casiodoro quiso demostrar lo dulce que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Vamos también a ver ahí que la palabra del Señor es tan importante desde cuando, ¿no es cierto?, estaban en los papiros, después se fue renovando, ¿no es cierto?, ahora está hasta en los celulares. Pero lo más importante es andar trayendo nuestra Biblia, en donde quiera que nosotros vayamos, es bueno llevar la Biblia. John Newton dijo: lee la Biblia no como un abogado leería un testamento, simplemente para conocer su contenido, sino como lo lee un heredero, como la describe y aprueba de su herencia, de su patrimonio. Aquí, ¿no es cierto?, John Newton quiere explicar que no miremos la Biblia solamente por conocerla, sino que ver lo hermoso y la herencia, ¿no es cierto?, que nos deja el Señor aquí en su palabra. Este hermoso libro, ¿no es cierto?, de 69 libros que se llama la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, conocerla como un heredero. ¿De qué? De la salvación, ¿no es cierto?, de ese lugar que vamos a ir a celebrar con nuestro Señor cuando Él nos llame. Así que, mis hermanos, es importante leer la Biblia como un heredero, no como el abogado, ¿ya? Martín Lutero, en uno de sus escritos, dijo: la Biblia es viva, me habla, tiene pies, corre tras mío, tiene mano, me atrapa. ¿No es cierto? Aquí Martín Lutero encierra lo importante que es la palabra del Señor. Donde estemos, nos va a seguir, nos va a atrapar, como dice acá, y nos va también a hablar en cada momento. Así que es importante, hermano, que podamos poner atención a la palabra de Dios. Ahora le voy a contar una pequeña historia que sucedió por allá en 1892. Dice, había un hombre de 75 años que viajaba en el tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario, también leía un voluminoso libro de ciencia. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia. Y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el anciano. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas. Es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado, le dice el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y la mentira de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticos todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?
Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarme, pero déjeme su tarjeta con su dirección, para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano, entonces, con mucha paciencia, abrió su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: Director General, Instituto Nacional Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Miren lo que decía en la tarjeta. Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Esto, ¿no es cierto?, como les dije recién, fue un hecho verídico ocurrido en 1892. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a un joven impetuoso, y a lo mejor con ganas de humillar a este hombre, el cual lo vio leyendo la palabra de Dios. Le restó importancia, ¿no es cierto?, a verlo así como un anciano, y a lo mejor lo vio ignorante, pero no era tan así. A veces nosotros también caemos en lo mismo. Pero este anciano demostró, ¿no es cierto?, afuera de ser un gran científico, el temor también a la palabra de Dios. Por eso él dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucho nos aproxima, nos acerca a Dios. Doctor Louis Pasteur. Importante, ¿no es cierto? Por eso quise leer esta pequeña historia, para que podamos entender la importancia de este libro hermoso que, ¿no es cierto?, el Señor nos dejó. Hizo trabajar a varias personas para que este libro nosotros lo conociéramos y viéramos lo maravilloso que es esta recopilación de varios libros, ¿no es cierto?, en uno solo, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios no es simplemente una colección de la palabra de Dios o un medio para comunicar ideas. La palabra de Dios, como todos sabemos, es viva, cambia vida y es dinámica, a lo que obra en nosotros con la precisión de un bisturí en las manos de un cirujano. Es importante, ¿no es cierto?, ver, y yo creo que todos hemos pasado por esto, que el Señor usa tan precisamente, ¿no es cierto?, su palabra en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos de la palabra del Señor, conocer su palabra, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo el versículo del texto de referencia, es bien claro para decirnos a nosotros lo que es la palabra de Dios. Dice también: la palabra de Dios revela quiénes somos y lo que no somos. La palabra penetra en el corazón de nuestra vida moral y espiritual. Discierne lo que hay dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Lo que la palabra de Dios demanda de nosotros es que tomemos buenas decisiones. Nosotros no solo debemos de escuchar la palabra,
sino también dejarla que moldee nuestra vida. Es importante dejar que Dios nos hable a nosotros. ¿Alguna vez te has sentido incómodo con la palabra de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿lo que lees te molesta a veces? La Escritura parece estar apuntándote a ti directamente. Cuando sucede esas cosas, la palabra te está hablando. ¿Y de qué estamos hablando de la palabra? La palabra de Dios. Es tan importante en nuestra vida que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere para nosotros en ese momento en el cual estamos leyendo la Biblia, y tomamos, ¿no es cierto?, un versículo que a veces lo puede hablar de diferentes maneras. ¿Por qué? Depende del momento que usted esté viviendo. Esta experiencia, la realidad de que la palabra de Dios es viva y que puede leer tus pensamientos y juzgar tus intenciones. Cuando la palabra de Dios te habla, es siempre, escuche bien, es siempre con un propósito. Dios conoce tu corazón y sabe lo que necesitas hacer para vivir una vida digna de Cristo. Recuerde que nosotros como cristianos tenemos un ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Para ser representantes de Él, ¿no es cierto?, tenemos que vivir como Él, o tratar de vivir como Él, porque en esta vida es difícil, pero no imposible, ¿no es cierto?, de llevar una vida de transparencia, no una doble vida. Si tú tienes un problema con tu vocabulario, hablando vulgaridades y lisuras, la palabra de Dios confrontará tu lengua. Mire qué importante, la palabra de Dios te confrontará tu lengua. Si estás luchando por perdonar, la palabra de Dios te confrontará con su estándar de perdón. Anoté todo esto, ¿no es cierto?, porque es importante la vida de un cristiano cuando lee la palabra. Va resolviendo problemas, ¿no es cierto?, que se le van dando en el camino. En el camino del cristiano no es fácil. Si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, cada día es diferente. Y hay un mandato muy importante que sale en la Biblia también, ¿no es cierto?, que es entregar, ir y hacer discípulos. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. No podemos ir a hablar de algo que no sabemos, pero sí debemos ir y hablar con devoción de la palabra del Señor. Cuando el pecado necesita ser encarado, será confrontado por la palabra de Dios al respecto. Una manera de escaparte de la incomodidad de la convicción es de tratar de no escuchar cuando Dios te habla. Tú podrás descuidar la lectura bíblica y de mantenerte alejado de los lugares donde la enseñan. También puedes evitar a aquellas personas que conocen, que obedecen las verdades y la verdad de la Escritura. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es orar. Lo mejor que puedes hacer es orar. Como el salmista hizo en el Salmo 139, ¿no es cierto?, capítulo 139, versículo 23. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Acá, ¿no es cierto?, el salmista está preocupado, ¿no es cierto?, de su problema, pero confió en el Señor. Le dijo que examinara
su corazón, que examinara, ¿no es cierto?, lo que él estaba pasando. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. ¿No es cierto? Es como un desafío también para demostrar el amor y la confianza en el Señor. Con frecuencia, deja que la palabra de Dios te lave completamente, limpiando cualquier pecado o impurezas que tengas. Es importante que conectes lo que está pasando en tu vida con lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Mire qué importante, que conectes lo que estás pasando en tu vida con lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Nosotros a veces no escuchamos al Señor. Llegamos y lo pasamos a llevar. Queremos hacer nuestra voluntad y el Señor te está diciendo, no vaya por ese camino. Y tú sigue. El Señor te dice, no, esa decisión está mala. Espera, no es el momento. Y nosotros impetuosamente vamos en contra de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso es importante, en uno de los versículos que el Señor dice que mi pueblo perdió, ¿por qué? Porque no conocía la palabra. Entonces tenemos que estar atentos. Por algo este Señor, ¿no es cierto?, nuestro Dios, nos dejó este libro precioso para instruirnos, ¿no es cierto?, en la palabra, para que lo conociéramos, para lo que venía para nuestra vida cuando aceptamos, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios en este momento, porque hemos decidido, ¿no es cierto?, de seguirnos. Hemos decidido, ¿no es cierto?, de cambiar nuestra vida. Hemos decidido, ¿no es cierto?, de ver las cosas, la vida de otra forma. Una de las grandes causas de la falta de oración es que leemos muy poco la palabra de Dios, o solo la leemos superficialmente, o a la luz de la sabiduría humana. ¿No es cierto? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Leemos la palabra como Dios, como decía recién John Newton, ¿no es cierto?, como un abogado, ¿no?, sin interiorizar, ¿no es cierto?, lo hermoso y lo grande que hay dentro de este libro, que es la Biblia. Tenemos que leerlo como un heredero, que es importante, ¿no es cierto?, a través de la cual la palabra fue hablada. Es también el espíritu de la oración. Él nos enseñará cómo recibir la palabra y cómo acercarnos a Dios. Mire qué importante, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos va a decir lo que tenemos que hacer y cómo podemos acercarnos a Él. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros como hijos de Dios pongamos atención, escudriñemos la palabra para poder entenderla, o si no, no vamos a entender nunca la palabra de Dios. Cuando acogemos la palabra de Dios con profunda reverencia en nuestros corazones, en nuestros labios y en nuestra vida, está cerca siempre una fuente infalible de fuerza y bendición para nosotros. Es importante, mire, escuche bien. Cuando acogemos la palabra de Dios con profunda reverencia en nuestros corazones, en nuestros labios y en nuestras vidas, esta será siempre una fuente infalible de fuerza y bendición para nosotros. Dios inspiró su palabra por medio de los seres humanos. Eso es lo que inspira. Eso es lo que inspirada. ¿Qué es la palabra de Dios? Una palabra que inspira a las personas, ¿no es cierto?, cuando necesitan y leen la palabra de Dios. ¿O usted no ha pasado por eso?
Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios, que la leamos. Y la palabra sigue siendo inspirada como es leída y escuchada hoy en día. La palabra actividad del Espíritu no termina. La actividad del Espíritu, escuche bien, la actividad del Espíritu no termina una vez que la palabra fueron escritas en los antiguos manuscritos. No termina ahí la palabra, ¿no es cierto? Como dice acá, una vez que las palabras fueron escritas en los antiguos manuscritos, sino que es, por eso se dice que la palabra de Dios es viva, desde ese tiempo, ahora y para siempre. Va a hablarnos por intermedio del Espíritu Santo. Importante, ¿no es cierto? Cuando entramos a ver la importancia de este libro, y como también decía, de la oración, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, poco podemos conversar con Él, porque a lo mejor no va a tener tema, ¿no es cierto? Usted a veces cuando conversa con su papá es porque va a conversar un tema y le explica, ¿no es cierto?, lo que usted siente, para que él pueda entender. La única forma de que el padre, ¿no es cierto?, lo pueda escuchar y le diga lo que tiene que hacer. Muchas veces yo conversé con mi papá y mi papá a veces me daba las explicaciones, tanto como en la vida cotidiana como también en la palabra del Señor. Entonces nosotros cuando vamos con confianza al Padre, Él, ¿no es cierto?, nos explica claramente lo que tenemos que seguir y lo que debemos hacer. Ahora, es usted el que toma, tiene la libertad de tomar la reflexión o el consejo que le da su Padre. Acá, ¿no es cierto?, el consejo que nos da es por intermedio de su palabra. Pero como también dice que tenemos que orar y esperar en Él. ¿Se da cuenta? Tenemos que esperar en Él la respuesta de lo que nosotros le pedimos. Es tan importante conocer la palabra del Señor. Cada vez que lees un pasaje de la Biblia, un capítulo o un libro, tienes la oportunidad de extraer algo nuevo o de ver algo bajo una luz diferente. Bajo una luz diferente. Y de dejar que Dios te hable acerca de la situación en que te encuentras ahora. Importante, ¿no es cierto? O de ver algo bajo una luz diferente. Nosotros estamos viendo aquí, cuando nosotros encontramos la palabra del Señor, bajo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos habla diciendo lo que tenemos que hacer y que lo que nos muestra la Biblia para nuestro caminar, para nuestro pensar y para comunicarnos también con nuestro Señor. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a poder conectarnos con nuestro Señor. Miren lo que noté acá, dice: a lo mejor eres un experto en las Escrituras, con gran conocimiento del texto en los lenguajes originales, al igual que en el contexto cultural. Aún así, el Espíritu Santo todavía te puede enseñar algo nuevo cada día. Por eso nosotros tenemos que depender del Señor, porque el Señor te va a dar algo nuevo cada día. Nosotros no solamente vivimos una vida de príncipe, pero sí, vivimos una vida confiada en el Señor, que Él va a responder nuestras peticiones. Y también nosotros le entregamos nuestras alegrías, ¿no es cierto? Porque su palabra nos dice que tenemos que ser agradecidos, hijos agradecidos. Y tenemos que también dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es la única forma de reconocer
y venerar, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando necesitas la presencia de Dios, tú puedes encontrarla de una forma u otra. En su revelación, en su libro, no leas su palabra simplemente. No leas por leer. Permite que te hable, deja que te cambie tu día y también te va a cambiar tu vida. ¿Cierto? Aquí quise anotar lo que se me vino, ¿no es cierto?, en el momento de que estaba preparando y que es importante, lo encontré importante para mí, y que dice: cuando necesitas la presencia de Dios, tú puedes encontrarla de una u otra forma. En su revelación, en su libro. No leas su palabra simplemente. No leas por leer. Porque a veces nosotros le preguntamos a usted: hermano, ¿lee la Biblia? Sí, ya la he leído como 5 veces en mi vida. Pero leerla como un libro cualquiera puede ser fácil también, pero no lo va a entender. Si usted va con calma, entendiendo lo que el Señor le quiere decir en su palabra y en cada libro, que es tan importante, entonces usted va a tener una transformación espiritual de la que necesita, ¿no es cierto?, por conocer la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le hable. Entonces es importante que nosotros, cuando leamos la Biblia, dice: permite que te hablen, deja que te cambien tu día. Las palabras, ¿no es cierto?, estamos hablando de la palabra de Dios. Deja que te cambie tu día, y también, cambiando tu día, va a cambiar tu vida. Mis hermanos, es importante cuando nosotros nos encontramos con la palabra del Señor. En este libro encontramos soporte espiritual, paz por intermedio de la tormenta, ¿no es cierto? El que nunca ha pasado tormenta no va a conocer la paz. Por lo tanto, cuando estamos enfermos, cuando nuestra familia está pasando problemas, lo primero que nosotros recurrimos es encontrar la respuesta en la palabra del Señor. En este mes, que es el mes de la Biblia, tenemos que reconocer que Dios se ha preocupado eternamente por nosotros, y aún más, ¿no es cierto?, mandó a su Hijo unigénito, ¿cierto?, para dar su vida por nosotros, los pecadores. Así que debemos estar agradecidos, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo conocemos? Por intermedio de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos del Señor por tener su palabra, ¿no es cierto? Y que en este mes en el cual nosotros celebramos el mes de la Biblia, por haber sido traducida, ¿no es cierto?, completamente al español, en este mes, un 28 de septiembre, tenemos que ser hijos agradecidos de nuestro Señor por tener su palabra al idioma nuestro, por tener su palabra que nos dice, tanto como la letra, como el Espíritu Santo, nos dice lo que dice la palabra del Señor. Parece juego de palabras, pero es lo que el Señor nos quiere decir por intermedio de su palabra. Mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana, cuídense, ¿no es cierto? Todavía no termina esta pandemia, estamos a pronto, ¿no es cierto?, de abrir nuestras iglesias para juntarnos, ¿no es cierto?, y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Bendito y amado Señor, queremos darte gracias porque tú nos amas de esta manera, Señor, por dejar tu palabra. En este mes en el cual nosotros conocemos tu palabra porque fue traducida al español
Y te damos gracias, Señor, porque tú pusiste una persona para poder hacer ese trabajo, Señor. Como también los que hicieron y la escribieron al principio, Señor, que tú le dijiste por intermedio del Espíritu Santo lo que tenían que escribir para que nosotros te conociéramos. Lo que tú hiciste desde el principio del mundo hasta el día de hoy, Señor, y lo que tú hiciste también en esa cruz, mandar a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Por eso es importante conocer tu palabra, Señor, y aceptar tu palabra como la única palabra verdadera, y darte gracias, Señor, por lo que tú la dejaste en esta recopilación de libros que es la Biblia y es tu santa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las cabillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las cabillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las cabillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las cabillas llevaremos al Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por este hermoso culto del día domingo. Damos gracias al Señor por la participación de cada uno de ustedes y los invito cordialmente para el próximo domingo a esta misma hora por vía Zoom. Los invito ahora a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso culto, Señor, del día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor. Gracias, Señor, por las oraciones, Señor. Gracias, Señor, por los testimonios, Señor. Gracias, Señor, por el hermano, Señor, o la hermana, Señor, que entregó, Señor, su palabra, Padre Celestial. Bendiga, Señor, a cada familia representada, Señor. Y, Señor, le pido que se quede con nosotros, Señor, y nos acompañe, Señor, en esta semana, Padre bendito. En Cristo Jesús, Señor, con amor se lo pido. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como el sol brillando en majestad.